Ya, todos pueden ver la lámina que dice repaso de neumología, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, Sí, doctor. arrancamos. Perfecto. Miren, estas son las preguntas que normalmente ustedes van a encontrar en la universidad. ¿Ok? Empezamos. Tenemos un hombre de 66 años, ¿ok? Miren, siempre, ojo, un tip que yo les doy antes de comerse todo el texto, siempre lean la pregunta, luego las respuestas, pectoral mayor, infraespinoso, oblicuo mayor, latísimos dorsal y serrato anterior, ¿ok? Para tener una idea general de lo que dónde nos va a guiar esta pregunta. Hasta ahorita lo que me está diciendo es que esta pregunta es de anatomía, ¿ok? Entonces, vayamos a la pregunta. Primero, tengo un hombre de 66 años, ¿ok? Ya es un viejito, pero prácticamente es un paciente geriátrico con 3 días de hospitalización, ¿ok? Por una neumonía. Perdón, Dígame. eso no la diapositiva donde está la pregunta. No cambia las diapositivas, doctor. Un momento. No, no se estaba mostrando, solamente dice repaso de neumología. Mantener, descartar. Vamos a ver. Ya. Ya, ahora creo que sí. Ahora sí se puede ver, ¿no? Ahora. No, ahora sí. Sí, doctor. Sí, Ahora sí ¿no? cambió de diapositiva. Ya, listo. Miren, como les digo, miren, antes de comerse estos, chicos, esto es para cualquier examen, ¿ok? Para cualquier vez que ustedes vean un examen, una pregunta larguísima, el objetivo es cansarlos, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que ser más vivos y lo único que tienen que hacer es, primero leer la pregunta, ¿ok? Segundo, leer las respuestas. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes músculos se diseccionará durante este procedimiento? Ok, tenemos pectoral mayor, infraespinoso, oblicuo mayor, latísimo dorsal y serrato anterior. Perfecto, es una pregunta de anatomía. Miren cuánto tiempo he podido ahorrar, porque si yo leo de aquí hasta acá, me voy a comer un montón de texto, me canso, me frustro y hago mal la pregunta. Ok, entonces, una pregunta dirigida de anatomía. Estamos en respiratorio, así que enfóquenlo hasta ese punto. Ok, miren, tenemos un hombre de 66 años y es un paciente geriátrico que tiene 3 días de hospitalización. ¿Ok? ¿Por qué lo han hospitalizado? Por una neumonía lobar en el lóbulo inferior y es evaluado por una fiebre persistente. Ojo con eso, una fiebre persistente. Ha recibido probablemente antibióticos, ¿ok? Entonces ya la pregunta me está diciendo que ha recibido esos antibióticos correctamente, entonces por ahí quizá no es. El paciente tiene historia de diabetes mellitus e hipertensión. Hay que recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad inmunosupresora, sobre todo cuando es una diabetes mellitus no controlada. Eso quiere decir una hemoglobina glicada mayor de 7%, según la nueva guía. Su temperatura es de 38 grados, ok, está con fiebre. Tiene un pulso de 87, es normal. A la examinación se encuentra un abombamiento, ojo con el examen clínico, un abombamiento en el hemisferio, en el hemitórax inferior y una matidez a la percusión con un murmullo vesicular disminuido. Un estudio de imágenes revela efusión pleural, ¿ok? Entonces, miren, cuando ustedes tienen abombamiento, más matidez, más murmullo vesicular disminuido, eso es derrame pleural aquí en la China. Son conceptos básicos que le van a ayudar a resolver preguntas mañana más tarde. Entonces, efectivamente, la radiografía me lo confirma, es una efusión pleural o un derrame. Se coloca un tubo de drenaje con una incisión en el quinto espacio intercostal y la línea media axilar.
La pregunta es, ¿cuál de los siguientes músculos se diseccionará durante este procedimiento? ¿Alguien tiene alguna idea? El proceso se llama como tal toracocentesis. ¿Ok? El AC, doctor. El oblicuo mayor realmente no. ¿Y saben por qué? Porque el oblicuo mayor nace desde la quinta o sexta costilla hacia abajo. Y está en abdomen. Miren, vamos a poner una imagen. Miren, acá tengo el pectoral mayor. Aquí tengo el latissimus dorsus. Acá tengo mi línea media axilar. Y miren, quinto espacio intercostal aproximadamente se encuentra entre este punto. Las toracocentesis usualmente se dan entre el cuarto o quinto espacio intercostal. Izquierdo, derecho, dependiendo de donde yo tenga mi lesión. ¿Dónde es más? En la línea axilar media. ¿Ok? Entonces, miren, yo me voy a topar con este músculo que está acá. Es un músculo que se encarga de la inspiración profunda. Es el serrato anterior. ¿Okay? Si ustedes hacen una toracocentesis a su paciente para el que quiera hacer cirujano de tórax, o neumólogo, o emergencista, lo que van a hacer es una incisión en estos puntos. ¿Qué músculo se van a volar? Y no se asusten porque es parte del procedimiento. Creo que el doctor Ibáñez, yo lo apoyaba cuando estaba haciendo su internado en esas toracocentesis. Entonces, la respuesta es serrato anterior. No puede ser pectoral mayor porque ustedes saben que está muy arriba. El oblicuo mayor es del quinto al sexto hacia abajo. ¿Ok? El infraespinoso está arriba, está hacia la escápula. ¿Ok? Recuerden que el supra y el infraespinoso son músculos del manguito rotador. Pero ¿qué hacen exactamente estos músculos del manguito rotador? Son rotadores externos. Nos permiten que el hombro haga esto. ¿Ok? Hacia afuera. ¿Ok? ¿Se entendió la primera pregunta? Para seguir avanzando. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Miren, entonces, otra cosa que nunca deben olvidar es que la toracocentesis es un procedimiento que donde se realiza entre el cuarto y quinto espacio intercostal, sea derecho o izquierdo, más la línea media axilar. Ahora, ¿dónde van a pinchar a su paciente? ¿Dónde lo van a punzar? Siempre lo tienen que punzar por el borde superior de la costilla. Borde superior de la costilla. Porque si lo hacen por abajo, se van a volar el van y van a agarrar un nervio intercostal y le va a doler demasiado a su paciente y los va a odiar y recordar para siempre. Listo. Entonces, sigamos. Miren, volvemos a hacer la misma dinámica. Primero leemos la pregunta: ¿qué estructura se encuentra principalmente dañada? Tenemos nervio accesorio, plexo cervical, cuerpo carotídeo, arteria tiroidea inferior y pleura. ¿Ok? Es una pregunta otra vez de anatomía. ¿Ok? La pregunta es: hombre de 22 años es traído al departamento de emergencia después de estar involucrado en una pelea en un bar en Miraflores. ¿Ok? Probablemente ha estado ebrio, ha estado borracho y ha terminado peleándose con alguien. Su presión es de 90-60, o sea, está al límite de la hipotensión. Su frecuencia es de 114, esto es aumento de la frecuencia cardíaca, esto es taquicardia. ¿Ok? Lo más probable es que esté ansioso o quizá han lesionado algún vaso o alguna estructura importante. Al examen físico se encuentra una herida de puñalada penetrante en el hemitórax izquierdo.
por debajo de la clavícula. Ojo con los datos que le están dando en la pregunta. Por debajo de la clavícula, entre la línea media clavicular y el borde lateral del esternón. Al parecer, el arma entró perpendicularmente, o sea, entró en 90 grados. La pregunta es, ¿qué estructura creen que está dañada? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien quiere participar? Si quieren, escríbanlo en el chat. La pleura, doctor. Alguien que diga otra clave. Quizá el plexo cervical, quizá el nervio accesorio. Pero sí, efectivamente, es la pleura, ¿ok? Y esto lo vamos a responder con esta imagen. Miren, esta es la radiografía de su paciente, ¿ok? Miren, ya saben, existe una línea media siempre, existe una línea esternal lateral, acá está el esternón, recuerden que articula con las dos clavículas, esta es la línea media clavicular, y ¿dónde dice que ha entrado el arma? En el hemitórax izquierdo, por debajo de la clavícula, o sea, por acá, ha entrado en toda esta zona. Los vasos sanguíneos como tal, la aorta, el callodo aórtico, las venas yugulares, los troncos brachiocefálicos se encuentran por arriba de las clavículas, ¿ok? Por arriba, en toda esta porción. Por lo tanto, no puede lesionar vasos. Ahora, el nervio, el plexo cervical está demasiado arriba. El plexo cervical está acá, recuerden que es de C1 hasta C5. Y que un dato importante que les va a servir mañana más tarde es que, y nunca olviden, que de C3 a C5 nace el nervio frénico. Y el nervio frénico es un nervio muy importante porque irriga a los dos diafragmas, Tienen un paciente con una fractura cervical a ese nivel, es un paciente que probablemente entre en paro o tenga insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque si lesiono esa parte, el nervio frénico está afectado. Por lo tanto, es un paciente que la emergencia me va a llegar así, respirando superficialmente, porque el diafragma es el principal músculo de la respiración, o de la inspiración, bueno, mejor dicho, ¿okay? De la inspiración. ¿Qué más? Bueno, el cuerpo carotídeo como tal, y es algo importante, el cuerpo carotídeo se encuentra a nivel de C4. Otro reparo anatómico importante, cuerpo carotídeo a nivel de C4. Y justamente en este nivel es donde se divide mi carótida común en dos partes. Una carótida externa, que no me da ninguna rama por la parte cervical, y una carótida, una carótida externa que me da 7 ramos en total. Okay, la maxilar, la occipital, la auricular posterior, la facial, entre otros. Y la carótida interna que no me da ningún ramo cervical. ¿Ok? Otro reparo anatómico. Entre estas dos estructuras se encuentra el glomus, que es una estructura que tiene, y creo que lo han dicho en su teoría, el glomus es un importante quimioreceptor. Ya el doctor Ibáñez les va a decir exactamente qué cosa va a censar. Si es la concentración de hidrógeno, si es la concentración de dióxido de carbono, ¿ok? Pero eso es algo que tienen que recordar en anatomía. Y recordar que en la carótida interna tienen una estructura que se llama el seno carotídeo, que está justamente donde nace la carótida interna a nivel de C4, que en el seno carotídeo, donde yo encuentro baroreceptores. Recuerden que si ustedes le hacen un masaje carotídeo a su paciente a nivel de C4, lo más probable es que
estimulen al vago y manden a su paciente a la bradicardia. Ya, listo. Entonces, la respuesta es pleura. Ha dañado pleura. Siguiente. Miren, se realiza una amniocentesis, que es este procedimiento. Es un estudio de líquido amniótico en una mujer grávida, una mujer gestante de 35 años. Ojo. El fosfolípido que ustedes encuentren en el líquido amniótico, ¿para qué rayos creen que se va a usar? ¿Para diagnóstico de defectos del tubo neural? ¿Para eritroblastosis fetal? ¿Para anormalidades del cariotipo? ¿Para detectar precozmente fibrosis quística? ¿Para maduración pulmonar fetal? ¿Para el diagnóstico de anencefalia? ¿Para qué creen que se va a utilizar eso? Pueden escribirlo en el chat. A ver, un momento. Yo también quiero ver lo que ponen en su chat. Ajá, ya. Acá puedo verle el chat. Tubo neural, ya. Ok. Ya, voy a volver a compartir. Sí, y mira, chicos, equivóquense acá. No se equivoquen en el examen, o mucho menos con sus pacientes. Acá yo no los voy a juzgar. Mi trabajo es que ustedes aprendan y salgan acá al menos sabiendo algo más. ¿Ok? Entonces, ¿ha visto que bastante gente marca defectos del tubo neural? Realmente no. ¿Ok? Realmente no. A ver, la amniocentesis es un estudio que se utiliza para ver líquido amniótico, ¿ok? Para ver cómo está el líquido amniótico. Ahora, el líquido amniótico es producto de bueno, es un producto fetal, ¿ok? Pero realmente, cuando utilizan la palabra fosfolípido, ya hay que recordar algo, ¿ok? ¿Qué es lo que evita que el pulmón colapse? ¿Qué es lo que evita que el pulmón colapse? ¿Alguien quiere decirlo por el chat o mejor por el micrófono? Surfactante. Surfactante pulmonar. Surfactante. Ok, perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿ok? Miren, este es un alveolo y hay que recordar que ustedes tienen neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Ok? Eso es algo que probablemente ya les hayan dicho, pero igual es importante recalcarlo. Neumocitos tipo 1. ¿Cómo son estos neumocitos? Son células planas, simples. ¿Y por qué necesito que sean planas y simples? Para yo poder intercambiar sustancias, ¿no? ¿Qué cosa quiero intercambiar en la membrana alveolo capilar? Gases, ¿ok? Gases. Yo intercambio, ingresa oxígeno molecular y sale CO2 o dióxido, ¿ok? Son planos, ¿ok? Y los neumocitos tipo 2 son células cúbicas que producen un fosfolípido. Fosfolípido como tal. ¿Qué fosfolípido es? Es el surfactante pulmonar. Ahora, el surfactante pulmonar como tal tiene una cadena, o sea, tiene dos partes, ¿ok? Una parte, es así aproximadamente, es una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. El punto es que dentro de los alvéolos normalmente van a querer
colapsar. Con ustedes, por ejemplo, imagínense un globo en una fiesta, ¿ok? Ustedes agarran un globito y lo insuflan, ¿ok? Ustedes tienen el globo apretado en la base, porque si lo sueltan, ¿qué cosa pasa? Se desinfla, ¿no? Ya. A eso nosotros en medicina lo llamamos no desinflar, sino colapso. Y si estamos hablando de un alveolo, es colapso alveolar, ¿ok? Normalmente los globitos o los alveolos tienden a colapsar, ¿ok? Es como si fuera un globo, así de simple. Lo que hace el surfactante pulmonar es disminuir la tensión superficial, ¿ok? Disminuir la tensión superficial. ¿Por qué? Porque normalmente en ese alveolo encuentro agua, ¿ok? Y literalmente las moléculas de fosfolípidos, la parte hidrofóbica está al contrario de donde está el agua, ¿ok? Y la parte hidrofílica se está uniendo. Entonces, tengo una fuerza que está intentando colapsar el pulmón y tengo otra que me la da el surfactante pulmonar que está haciendo todo lo contrario, ¿ok? Entonces, eso evita que colapse. Ahora, y si les preguntan, ¿cuál es el componente más importante del surfactante pulmonar? Es el dipalmitidil fosfatidilcolina. Eso es lo que hace realmente que su alveolo no colapse. Entonces, si ustedes miren un fosfolípido, lo que están midiendo es la concentración de surfactante pulmonar. ¿Ok? Entonces, la respuesta es maduración pulmonar fetal. Miren, cuando ustedes vean preguntas que son parecidas, no son, ¿ok? Por ejemplo, diagnóstico de defectos del tubo neural con diagnóstico de anencefalia. No tiene nada que ver, ¿ok? Recuerden que el tubo neural empieza o inicia el cierre a partir del día 18 y termina el día 28. En semanas termina al final de la semana 4. Y les van a preguntar eso. ¿Ok? Eritrocitosis fetal, nada que ver. ¿Ya? Eso es un tema de hematología que ni siquiera vamos a tocar. El tema es de neumología. Desde el cariotipo, eso lo tengo que hacer con células fetales. No puedo hacerlo con el líquido amniótico. Diagnóstico precoz de fibrosis quística no tiene nada que ver. Y miren, acá tubo neural y anencefalia son dos claves que son casi prácticamente iguales, entonces las elimino. Respuesta, el fosfolípido, recuerden siempre, surfactante pulmonar y está vinculado a la maduración fetal. Ok, miren, y esto es importante, ¿ok? Porque en la vida embrionaria tienen tres partes, tres periodos, un periodo embrionario, un periodo fetal y un periodo postnatal. Miren, esta gráfica es de surfactante. ¿A partir de qué fase empieza a, ¿cómo se llama? A ver surfactante pulmonar? A partir del día 20. Día 20 de la fase canalicular ya empieza a haber surfactante, ¿ok? Y miren, a partir de entre el día 25, perdón, entre la semana, perdón, día 20 no, semana, ¿ok? A partir de la semana 20 ya empiezo a producir surfactante pulmonar. ¿Y a partir de qué punto el feto es capaz de respirar por sí solo? O nosotros le decimos los prematuros, a partir de la semana 25. O sea, en teoría, ustedes, un niño pretérmino o un niño prematuro puede vivir en una incubadora, que no es lo óptimo, pero puede vivir en una incubadora a partir de la semana 25, porque miren, es capaz de respirar por sí solo a partir de esta semana 25. Y miren cómo empieza
aumentar el surfactante pulmonar a partir de la semana 38. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente lo que les he hablado acerca de el surfactante pulmonar, que tiene una cabeza hidrofílica, que tiene amor, que tiene apego hacia el agua, y tienen una zona o una cola que es hidrofóbica, que tiene repulsión al agua. Recuerden esto para cuando tengan que resolver un examen. Acuérdense de la ley de Laplace, que la presión colapsante es igual a 2 veces la tensión superficial entre el radio de su estructura o de su alveolo. Quiere decir que un alveolo que tenga mayor radio, o sea, un alveolo que tenga mayor radio, va a tener menor presión o va a tender a colapsar menos. Por lo tanto, este alveolo que es más grande, que tiene un radio mayor, va a colapsar menos. ¿Ok? Pero este que es más chiquito, que el radio es menor, va a colapsar mucho más. Por lo tanto, y les hago la pregunta, ¿dónde debería haber más surfactante pulmonar? ¿En este alveolo chiquito o en el grande? En el chiquito. En el chiquito, exacto. Y todo eso lo sacaste con la ley de Laplace. Recuerden que el colapso es inversamente proporcional al radio. Nada más. Así de simple. ¿Ya? Siguiente. Miren, creo que esta es la última pregunta de Anato. Y luego vamos a pasar a Fisio. Miren, otra vez, demasiado texto. No me importa, voy a leer la pregunta. ¿Qué nervio explica el dolor del paciente? Accesorio, intercostal. Frénico. Exacto, ya lo había explicado. Perfecto. Y a ver, entonces, ella sin ver la pregunta, o sea, sin leer todo el enunciado, sacó la respuesta. Pero igual, veamos a ver, veamos. Si es una paciente mujer previamente sana, acude al hospital por presentar algunos días de tos productiva asociada a escalofríos y fiebre. Su esputo es purulento con rastros de sangre. Esto es neumonía aquí y en la china. ¿Okay? Cuando vayan a sus rooms o cuando estén internados, van a ver esto aquí en la china. Su paciente siente un dolor agudo, punzante por debajo del hombro derecho al momento de la inspiración profunda. ¿Ok? Entonces, si es inspiración profunda, recuerden que el principal músculo de la respiración es el diafragma. Ya lo había dicho. Recuerden que cualquier cosa que irrite al diafragma te va a provocar dolor de tipo pleurítico. Es un dolor que el paciente les va a decir, me duele como si me atravesasen con una lanza, un dolor punzante. Sus antecedentes no son relevantes. Su temperatura es de 38, me respalda el diagnóstico de neumonía, la presión está alta, 130, 70, incluso podríamos decir que está normal alta. Al examen físico se ausculta murmullo vesicular disminuido con estertores crepitantes y al decir E, el médico lo percibe como A. Esto se llama egofonía. Es la voz de cabra. ¿Ok? Cuando ustedes lean voz de cabra o egofonía, es un sonido nasal. ¿Ok? Ustedes le van a pedir al señor diga E. Ustedes cuando ausculten van a sentir o van a escuchar A. ¿Ok? Eso se llama egofonía. Y la radiografía muestra esto. Toda una radiopacidad. Todo esto es neumonía. ¿Ok? Y la pregunta es sencilla. ¿Qué nervio explica el dolor de mi paciente? El nervio frénico. Listo, porque el nervio frénico sale de C3 a C5 e inerva al diafragma en su cara mediastínica. El paciente no puede inspirar bien, un problema del frénico, un problema del diafragma. Listo, no hay vuelta que quedar. Acá esto es para que recuerden un poco de anatomía. Recuerden que acá existe un mediastino. Recuerden que hay un mediastino
superior, un mediastino anterior, medio y posterior. Yo les aconsejo que vean cuál es el contenido de los mediastinos, porque de ahí pueden pensar en qué patologías puede tener su paciente. ¿Ok? Por ejemplo, en el mediastino anterior, pegado al esternón, tengo el timo. El timo en los niños sirve bastante, ¿ok? Porque ayudan a la producción y a la maduración de linfocitos T, ¿ok? En el adulto no, en el adulto el timo no tiene ninguna función, es más, se empieza a llenar de grasa, de tejido adiposo. El problema está que cuando tienen un timo muy grande en el adulto que no debería estar, ustedes tienen que pensar en un tumor de linfocitos T, que es el famoso timoma, ¿ok? O sea, solamente viendo la parte anatomía y fisiología, yo puedo pensar en qué cosas puedo tener en mi paciente. Listo. Ahora, ¿cuál de las siguientes estructuras es la última en desaparecer? Cartílago, cilios, glándulas serosas, glándulas mucosas, células de Glovet o caliciformes. Estudiantes de medicina son reclutados para un estudio que tiene como objetivo la identificación de una sustancia anómala en el tejido respiratorio. ¿Ok? Los estudiantes empiezan a observar histológicamente la mucosa normal y empiezan a notar cambios en el epitelio de la vía aérea que cambia distalmente. ¿Ok? Están hablándoles de un epitelio están hablando de el epitelio de la vía aérea. Ahora, desde la tráquea hasta los ductos alveolares. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes estructuras es la última en desaparecer? Entonces, para resumir toda esta pregunta, les está diciendo, ¿cuál es la última de estas 5 estructuras que se mantiene hasta casi el alveolo? ¿Cuál será? ¿Los cilios? Los cilios, exacto. Los cilios. Ahora, cartílago no puede ser. Glándulas serosas tampoco. Glándulas mucosas menos. Las de Glovet son creo que las primeras que desaparecen. Ok. Pero primero hay que hablar un poco del cartílago. ¿Quieren? Recuerden que, o sea, desde que ustedes inhalan el aire hasta que llega a su alveolo, el recorrido es este, ¿ok? Recuerden que hay una zona de conducción y hay una zona respiratoria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en la zona de conducción, como su mismo nombre lo dice, solamente conduce aire. En la zona respiratoria ocurre la famosa hematosis o intercambio. ¿Ok? Ahora, de arriba hacia abajo, lo primero es la tráquea, ¿no? Luego siguen los bronquios principales. Luego siguen los bronquios secundarios. Luego siguen los bronquios. Acá puedes decirles terciarios o segmentarios. Luego de esto tengo los bronquiolos. Luego de esto tengo los bronquiolos propiamente dichos. Luego tengo bronquiolos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos. Conductos alveolares. Y recién tengo el alveolo. A ver, ya. Listo. Ya, perfecto. Los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Ojo, pestaña y ceja.
el sistema de conducción o la zona de conducción termina en el bronquiolo terminal. ¿Y dónde inicia la zona respiratoria? A partir del bronquiolo respiratorio. ¿Y por qué se llamará bronquiolo respiratorio? Porque el bronquiolo respiratorio puede contener alvéolos que hacen hematosis. Ese es su punto de quiebre, ¿ok? Ahora, el cartílago como tal, solamente lo van a ver en los bronquios, ¿ok? Bronquiolos no tienen cartílago. Es justamente lo que los diferencia histológicamente hablando. Cartílago, sinónimo de bronquio. No hay cartílago, solamente tengo músculo liso, bronquiolo. Terminal o respiratorio no tiene cartílago, ¿ok? Las células de Glovet o caliciformes se van perdiendo. Y miren en dónde. Acá está, miren. Estas son las células de Glovet. ¿Dónde se empiezan a perder? Miren, en el bronquio. Perfecto, entonces, ya descarto cartílago, ya descarto células de caliciformes. Las serosas y las mucosas, ¿dónde se pierden? En los bronquiolos, bueno, se pierden en los bronquiolos respiratorios. ¿Ok? Al final, lo último que se puede perder son los cilios. Así de simple. ¿Ok? Respuesta, cilios. Sigamos. ¿Cuál de las células es más probable que se haya encargado de la regeneración de tejidos? Tenemos macrófagos alveolares, epitelio ciliar, células de Glovet, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Primero, médicos se encuentran resolviendo un trabajo de investigación producido en animales, ¿ok? Es un estudio de tipo preclínico. Todos los estudios tipo... Exacto. Es más, ya lo dijeron. El punto es, miren, con el objetivo de mostrar la capacidad regenerativa del tejido pulmonar, el tejido es expuesto a un compuesto tóxico. Me vale que el compuesto tóxico es, que lleva a la necrosis del tejido. Pero luego de unos meses se ha descubierto que el epitelio alveolar tiene una recuperación parcial. ¿Ok? ¿Cuál de todas estas células se encarga, por así decirlo, de generar una cicatriz o de recuperar el tejido? Son los neumocitos de tipo, ¿cuáles son? 2. Lo acaban de decir, los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Los tipo 1 solamente hacen barrera hematoencefálica. Perdón, Hematosis. Sí, efectivamente, hacen la hematosis, pero son parte de la barrera alveolo capilar. ¿Ok? Yeah. Las células de Glovet o caliciformes producen moco. Los cilios son encargados de la defensa, son parte del sistema inmune. Los macrófagos alveolares, también defensa, fagocitan, y además pueden presentar, son células presentadoras de antígeno. Y ya. Listo. Esto es básicamente, son las funciones de cada uno de los neumocitos, del macrófago alveolar y del surfactante. Todo lo que ya les he explicado. Esto es un macrófago alveolar. Pregunta de fisiología. Les he enseñado, no tengan miedo a las preguntas, lo vamos a hacer juntos, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes mediciones aumentará en su paciente? Volumen de reserva expiratorio, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, índice de volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, o sea, esto es un índice, ojo, esto es un índice, la capacidad vital forzada, o el índice volumen residual capacidad pulmonar total. Es un varón de 34 años que es evaluado por disnea, ¿ok? El paciente es sometido a una prueba de función pulmonar completa. Ojo, la curva negra es lo normal y la curva azul es el paciente al que han estudiado. Por lo tanto, esto es lo normal
y este es de su paciente. La pregunta es, ¿cuál de las mediciones aumentará en su paciente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere escribirlo en el chat? Digan A, B, C, D. Equivóquense acá, chicos. La A, la B, ninguna. No sé, no opino. ¿La ve? La B, doctor. Ya están diciendo B. Ya, La A. ok. La A. Ya. Miren, ok, lo vamos a resolver juntos, pero antes de resolver esta pregunta, vamos a hacer esto, ¿ok? Ustedes ya han visto un, ¿no? ¿Les han explicado espirometría? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Sí. Ya, Sí. listo, miren. Recuerden que se me puede ver el rostro, ¿no? Ok. Recuerden que cuando ustedes normalmente respiran, ustedes lo hacen inconscientemente, ¿ok? Partamos de ese concepto. Ustedes inhalan y exhalan. A ese movimiento le vamos a llamar inspiración y expiración. Pero en una espirometría, ese conjunto se le conoce como volumen tidal, ¿ok? Lo que asciende es la inspiración y lo que desciende es la expiración. A esto yo le conozco como volumen tidal. Ojo, en una espirometría tengo dos cosas. Tengo volúmenes y capacidades. La sumatoria de los volúmenes me da las capacidades, ¿ok? Entonces yo tengo inspiración, expiración, volumen tidal. Aproximadamente, según la literatura que ustedes lean, son 500 mililitros aproximadamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes están haciendo ejercicio o su médico los está examinando y el médico le dice, por favor, inspire todo lo que pueda, ¿ok? Están respirando normal y luego hacen una inspiración forzada. Eso es el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Perfecto. Entonces, y luego les pide que eliminen todo otra vez. ¿Ok? Y lo dicen, respire con normalidad. Perfecto. Ese aire que ustedes eliminan se llama volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Y ojo, hay un porcentaje y hay un volumen que siempre se queda en los pulmones. ¿Ok? Siempre se queda en el espacio muerto anatómico o el espacio muerto fisiológico. Es aire que evita, o sea, que hace que los alveolos estén abiertos, ¿ok? Aparte de otras variables como el surfactante pulmonar y entre otras cosas. Pero normalmente en el espacio muerto anatómico, que es justamente la zona de conducción, porque ustedes tienen aire en ese punto que se está moviendo dependiendo de mayor presión a menor presión. Ese aire que siempre se encuentra en el pulmón y que nunca, por de los nunca, va a desaparecer, se llama, a no ser que estén muertos, se llama volumen residual. ¿Ok? El volumen residual. Ahora, todo esto, a ver un momento, tengo un mensaje de la magistra, acá está.
Ya. Tenemos ese de la Magister. Ya, hasta ahí hemos hablado de todos los volúmenes que hay. ¿Ok? Ahora, desde el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio, todo esto es una capacidad. ¿Ok? Es la capacidad vital. Dale clic en cuando de tanto mensaje que aparece. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Me siguen? Sí, doctor, sí, doctor. Listo. O sea, ojo, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen tidal es capacidad vital. Listo. Desde que inicia el volumen tidal hasta la última parte del volumen de reserva inspiratorio, debería ser sería la capacidad inspiratoria. ¿Ok? La capacidad inspiratoria. Y desde el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual es la capacidad residual funcional. Y todo esto, absolutamente todo esto, es la capacidad pulmonar total. Entonces, miren, son 4 capacidades, 4 volúmenes. Capacidad vital, todo excepto el volumen residual. La capacidad inspiratoria, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio. Bueno, una pequeña corrección acá. El volumen de reserva inspiratorio es obviamente desde acá hasta acá. Ok, una pequeña corrección. Ya, listo. Entonces, esa es la premisa que nosotros tenemos que manejar para responder esta pregunta. Miren, lo normal es esto, ¿ok? Ustedes, miren, entonces miren, ¿esto qué será? Inspiración y esto es expiración. Inspiración, expiración. Y miren, ¿qué será esto? Una inspiración forzada. ¿Y esto qué será? Una expiración forzada. Pero miren con este paciente, miren, ¿qué pasa con este paciente? Está inspirando un poco. ¿Por qué creen que la curva azul está un poco más arriba? Hay aire que está ocupando más espacio, por lo tanto, está haciendo que sus pulmones se insuflen más, ¿ok? Y este tipo de pacientes son los pacientes que tienen EPOC o asma, ¿ok? Sobre todo EPOC. EPOC tienen dos tipos de enfermedades, bronquitis crónica y enfisema. Son pacientes que retienen aire, ¿ok? ¿Dónde retienen aire? Retienen aire en el alveolo, en los bronquios, en el espacio de conducción, ¿ok? Por lo tanto, el volumen residual aumenta en estos pacientes, ¿ok? Por lo tanto, la capacidad residual funcional también aumenta, porque recuerden que la capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ok, entonces cuando ustedes se enfrenten a un paciente con EPOC que tenga bronquitis crónica o enfisema, es un paciente fumador, ¿ok? Es un fumón. Es un fumón que lo que hace es desgastar, debilitar los bronquios y el parénquima pulmonar, y lo que hace es retener literalmente aire. Por eso ustedes ven a las personas que fuman bastante como si tuvieran un tórax gigante. No es porque hagan ejercicio, es porque literalmente retienen aire. ¿Ok? Y si retienen aire, están aumentando el volumen residual. Están aumentando, por lo tanto, la capacidad residual funcional. ¿Ok?
Y por lo tanto, la capacidad pulmonar total también aumenta. ¿Ok? Aumenta esto y aumenta esto. Ahora, entonces, por eso la curva azul está un poco más arriba, porque su volumen residual es mucho mayor que el de los pacientes que no fuman. Y ahora, ¿por qué creen que la curva no baja tan rápido y no baja tanto? Sencillo, porque el aire se queda dentro. El volumen de reserva expiratorio forzado no aumenta, disminuye porque se queda dentro. Yo soplo, intento exhalar todo lo que puedo, pero no puedo hacerlo, ¿ok? O sea, el aire que yo intento eliminar no sale, se queda adentro. Por lo tanto, el volumen que yo expiro no aumenta, disminuye, ¿ok? Porque se está quedando atrapado, ¿ok? Cuando ustedes, y es por eso que creo que han pensado que es la B, la C y la D, y todas estas hablan de una sola cosa, ¿ok? Creo que están confundiendo con el BEPSU 1, ¿ok? Es el BEPSU 1. Por un momento la magíster. Ya, es el BEPSU 1 entre el BEP, exacto, entre la capacidad vital forzada. Pero esto no aumenta, esto disminuye, ¿ok? Es el volumen que yo intento exhalar, que yo intento eliminar en el menor tiempo posible. Por eso le dicen en un segundo, por eso le dicen el BEP sub 1, ¿ok? Yo intento eliminarlo, pero se queda dentro, porque el paciente retiene aire. El paciente con bronquitis crónica con enfisema retiene aire. Por lo tanto, el BEP sub 1 disminuye, porque el volumen, lo que yo estoy eliminando, se queda dentro. No estoy exhalando nada. Así de simple. Por lo tanto, cuando vean este coeficiente de BEP sub 1 entre la capacidad vital forzada, siempre es menor de 0.7, ¿ok? En pacientes con EPOC, porque siempre el aire se retiene. Yo no elimino nada, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta es índice de volumen residual y capacidad pulmonar aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque el paciente retiene aire. ¿Dónde retiene aire? En el pulmón. ¿En qué parte? En el volumen residual. Por lo tanto, el volumen residual aumenta. ¿Está bien? Y el BEPSU 1 y todo lo demás que acá está habla exactamente de lo mismo, no aumenta. Ahora ya saben, recuerden, un paciente con bronquitis crónica y enfisema retiene aire, ¿ok? Por lo tanto, el volumen residual está aumentado. Siempre, siempre. Y esto es justamente el gráfico, bueno, miren, todo esto es la capacidad pulmonar total. Esto es el volumen residual que es, miren, es muy poco en un paciente normal, pero miren en un paciente que tiene EPOC. Miren cómo el volumen residual es gigante, porque retiene aire. Así de simple. Por lo tanto, el volumen residual aumenta, la capacidad pulmonar total también aumenta. Miren, así de simple. Respuesta E. Acá es justamente de lo que ya les he hablado. Enfisema y bronquitis crónica. ¿Cómo definen la bronquitis crónica? Para cuando vean a su paciente, nunca olviden esto. Es un paciente con tos productiva, ojo, no tos seca, tos productiva durante 3 meses del año por al menos 2 años consecutivos. Esa es la definición operacional. ¿Ok? ¿Y cómo se define un paciente con enfisema pulmonar? Es por agrandamiento irreversible de los espacios aéreos. Literalmente, ustedes saben que el pulmón se distiende, ¿no? O sea, el pulmón, a ver, acá voy a parar de compartir un momento. Mantener. Se me ve, ya, perfecto. Ya. Imagínense que tienen una liga, ¿ok? Una liga es distensible
pero también es elástica. Es elástica porque regresa a su estado natural, ¿ya? Distensible porque se puede deformar, pero es elástica porque regresa a su estado natural, ¿ya? Lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón es distensible porque cuando ustedes inspiran, se expande, pero luego también es elástico porque regresa a su estado natural, ¿ok? Ahora, conociendo esa premisa, los pacientes que tienen enfisema pulmonar son pacientes que literalmente su pulmón fue distensible, pero ya no puede volver a su estado normal. ¿Por qué? Porque perdió la elasticidad. Es una liga sin elástico, en pocas palabras, su pulmón. Acá tienen una imagen de cómo se diferencia ambas patologías. Un momento. Ya, listo. Creo que son 3 preguntas más. Hombre de 64 años es evaluado por empeoramiento de la disnea. Tiene una historia de 30 años de fumador. Perfecto. Sus pulmones son hipersonoros a la percusión. Se auscultan sibilantes difusos. Su radiografía nos muestra un diagrama aplanado. Un diafragma aplanado. Y la trama broncovascular decrece en la periferia del pulmón. Pregunta: ¿cuál de los siguientes gráficos explica mejor la condición de su paciente? Ojo, cada barra representa la capacidad pulmonar total, ¿ok? Todo esto es la capacidad pulmonar total. Obviamente, esto habla de un paciente que tiene EPOC o bronquitis crónica o enfisema. Por lo tanto, retiene aire. La pregunta es, ¿cuál de estos gráficos puede ser? Recuerden que el volumen residual está aumentado en ese tipo de pacientes. Pregunta: ¿cuál gráfico es la respuesta? ¿A, B, C o D? La A, doctor. Les doy una pista. El cuadrado que está inferior a todas esas barras es su volumen respiratorio. Por lo tanto, este es su volumen residual, este es su volumen residual, este es su volumen residual y este es su volumen residual. ¿Cuál La de B. estos tiene el volumen? ¿Cuál? La B, La doctor. B. La B. La B. La B, ¿ok? Miren, ustedes vieron el volumen residual aumentado, ya no tienen que pensarla. Este es un paciente con EPOC o bronquitis crónica o enfisema que tiene el volumen residual aumentado. Por lo tanto, si ustedes ven volumen, ¿cuál de todos estos es el que tiene mayor volumen residual? La B. Por lo tanto, la B es la respuesta. ¿Cómo lo sacaron? Con el simple hecho de conocer la espirometría y recordar que un paciente con EPOC retiene aire, ¿ok? Dentro de sus pulmones. Y ojo, tómenle un screen a esta pregunta, pónganla en sus diapos, en sus textos, no sé, en lo que ustedes quieran, pero esta es la forma de ver cómo un pulmón está hiperinsuflado en su radiografía. Un diafragma aplanado, porque no es así como normalmente es un diafragma, que es literalmente, miren, más o menos si lo quiero graficar, sería algo así. Este es un diafragma normal y este sería un diafragma de un bronquítico. Literalmente el diafragma se encuentra aplanado. ¿Por qué? Porque está reteniendo aire. Así de simple. Esto explica esta pregunta, ¿ok? Miren, esto es un paciente con un patrón obstructivo
Ojo, este es un normal, ¿ok? Este es restrictivo. Este es obstructivo. Creo que por falta de tiempo no voy a poder explicarlo, pero con gusto lo puedo explicar la siguiente semana. 2 preguntas más y acabamos. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta nuestro paciente? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, asma bronquial, fibromialgia, hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar. Pues, ojo, es un hombre de 43 años que acude al médico por disnea. ¿Qué es la disnea? Es un síntoma, obviamente subjetivo, de falta de aire. La curva negra, mostrada abajo, o sea, esto, representa la relación presión-volumen en un pulmón normal. Y la curva azul representa la curva relación-presión de nuestro paciente. Miren cómo acá hay menor volumen, acá hay mayor volumen. Menor volumen, mayor volumen. Presión transpulmonar menor, presión transpulmonar mayor. Olvídense de la presión transpulmonar. Miren y enfóquense en el volumen. ¿Qué paciente? Ya hemos hablado bastante de EPOC. Ahora vayamos al otro lado. ¿Qué paciente ustedes creen que no puede insuflar bien sus pulmones? ¿Qué paciente creen? O sea, vamos al otro lado. Asma y fibrosis. No, porque el asma es muy similar al EPOC. Tiene su diferencia. Paciente con fibrosis. Exacto. ¿Y saben por qué es fibrosis la respuesta? Porque miren, es un paciente que no puede llenar de volumen sus pulmones. Literalmente es un pulmón que está fibrótico, es un pulmón que está lleno de colágeno, que no se distiende, que no se puede abrir. Por lo tanto, el volumen es menor. Pero si fuera un paciente con enfisema, el volumen sería mayor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el volumen sería mayor? Porque está reteniendo aire dentro, ¿ok? Recuerden, enfisema en crisis crónica es un paciente que retiene aire, es un paciente con volumen residual aumentado. Un paciente con fibrosis pulmonar es un paciente que no puede distender los pulmones, ¿ok? Es un paciente que no puede abrir o expandir la caja torácica, por lo tanto el volumen está disminuido. Este es un paciente con un patrón, el enfisema, de tipo obstructivo, y este es un paciente con un patrón de tipo restrictivo. ¿Ok? Restringes la capacidad pulmonar, la capacidad de aumentar el volumen de tu pulmón. ¿Ok? Pero el obstructivo no, el obstructivo está obstruyendo la salida del aire. Literalmente estoy ganando más volumen en los pulmones. Por lo tanto, la respuesta es fibrosis pulmonar. Esta es era una lámina que quería ponerles, pero la alfa-1 antitripsina normalmente es una enzima, ¿ok? Es una enzima que degrada la elastasa, ¿ok? La elastasa es normalmente una enzima que producen los neutrófilos en los pulmones, que destruye al pulmón, ¿ok? Pero la enzima alfa-1 antitripsina normalmente destruye la elastasa, por lo tanto, mi pulmón está bien. El problema está cuando ustedes fuman, ¿ok? Cuando ustedes fuman, inhiben y destruyen esta enzima, ¿ok? Por lo tanto, destruyen la enzima y la elastasa hace lo que quiere con el pulmón. Aumenta la concentración de elastasa y lo que hace es producir fibrosis. Y ojo, la alfa-1 antitripsina no solamente está en el pulmón, también se encuentra en el hígado. Entonces, y esto es por si les ponen una pregunta así, cuando tengan un paciente con bronquiectasias y que tenga clínica de hígado, cirrosis, colestasis, lo que ustedes quieran de hígado, eso es deficiencia de alfa-1 antitripsina acá y en la China. Es un paciente que va a venir por consulta a neumología
pero ustedes en la analítica van a ver que tiene un problema en el hígado, ¿ok? Entonces, es un paciente que va a neumo, pero tiene algún problema en el hígado. Tiene una deficiencia del alfa-1 antitripsina. ¿Por qué? Porque esa enzima destruye o degrada la elastasa, pero la alfa-1 antitripsina está en el pulmón y en el hígado, ¿ok? Y esto es justamente lo que les he explicado. Esto es un gráfico de fibrosis pulmonar. Miren cómo disminuye la distensibilidad. Normalmente un pulmón es distensible y también es elástico, ¿ok? Bueno, faltan 4 minutos. Nos vamos a quedar acá por ya en la siguiente clase. Vamos a ver un poco más de asma, vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar un poco más de patología, ¿ok?